La mañana del 8 de noviembre de 1519 marcó el inicio del fin para el imperio más poderoso de Mesoamérica. Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani, que había gobernado con mano de hierro durante 17 años, cometió un error tan catastrófico que en apenas 48 horas transformaría el destino de millones de personas. Lo que estaba a punto de suceder no tenía precedentes en la historia de las civilizaciones americanas. Hernán Cortés y sus aproximadamente 400 soldados españoles avanzaban por la calzada de Iztapalapa, una impresionante vía elevada que atravesaba el lago de Texcoco. ¡Ah! Ambos lados. Miles de canoas, repletas de guerreros aztecas, observaban en silencio la procesión de estos extranjeros barbados que montaban bestias nunca antes vistas. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta devastadora. Moctezuma había recibido informes detallados sobre estos invasores durante meses. Sus espías le habían contado sobre las armas de trueno que escupían muerte, sobre los animales gigantes que portaban hombres de metal, sobre las enfermedades que arrasaban pueblos enteros sin necesidad de combate. Cada consejero en su corte le había suplicado que actuara, que movilizara los ejércitos, que aplastara a estos intrusos antes de que fuera demasiado tarde. El imperio azteca contaba con un ejército estimado en más de 200.000 guerreros experimentados. Las fuerzas de Moctezuma habían conquistado ciudades enteras, habían sometido a docenas de pueblos tributarios, habían expandido las fronteras del imperio hasta límites nunca antes imaginados. Un solo gesto suyo habría bastado para desatar una ola de violencia que habría sepultado a los españoles bajo un mar de obsidiana y sangre. Sin embargo, Moctezuma dudaba. Las profecías antiguas hablaban del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Desyi el Eschi. Los sacerdotes interpretaban señales en cada movimiento de los astros, en cada temblor de tierra, en cada ave que caía muerta del cielo. El Tlatoani, un hombre que había demostrado ser un estratega militar brillante en innumerables ocasiones, se encontraba paralizado por el miedo a lo desconocido y por la superstición. La decisión fatal se tomó en una sala del palacio de Axayácatl, rodeado de sus consejeros más cercanos. Moctezuma ordenó que los españoles fueran recibidos como invitados de honor, que se les ofreciera alojamiento en el corazón mismo de Tenochtitlan, que se les tratara con la deferencia reservada para los emisarios de los dioses. Sus generales quedaron atónitos, algunos incluso se atrevieron a protestar abiertamente, pero la palabra del Tlatoani era ley absoluta e incuestionable. El encuentro entre Moctezuma y Cortés fue un espectáculo de diplomacia tensa y calculada. El emperador azteca descendió de su litera adornada con plumas de quetzal y oro. Sus pies jamás tocaban el suelo desnudo, pues sus súbditos extendían mantas para que caminara sobre ellas. Cortés, vestido con su mejor armadura, avanzó con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras en su mano, aunque sus rodillas temblaran por dentro. Los regalos fueron intercambiados con ceremonias elaboradas. Moctezuma ofreció collares de oro macizo, penachos de plumas exóticas valoradas más que el mismo oro, jade tallado con maestría incomparable. Cortés correspondió con baratijas europeas que, aunque impresionantes para los aztecas, valían una fracción de lo recibido. El conquistador español observaba todo con ojos calculadores, evaluando cada detalle de aquella ciudad que flotaba sobre las aguas. Tenochtitlan era una maravilla arquitectónica que superaba en población y esplendor a la mayoría de las ciudades europeas de la época. Sus calles estaban más limpias que las de Madrid o Sevilla. Sus mercados rebosaban de productos de todo el imperio. Sus templos se elevaban hacia el cielo como montañas artificiales. Los españoles caminaban boquiabiertos por aquellas avenidas, incapaces de creer que tales bárbaros pudieran haber construido semejante prodigio de ingeniería y urbanismo. Durante los primeros días, Moctezuma permitió que los españoles exploraran la ciudad, que visitaran los mercados, que subieran a lo alto de los templos para admirar las vistas panorámicas del valle. Les mostró el tesoro imperial, cámaras repletas de oro, plata, piedras preciosas y obras de arte que dejaron sin aliento incluso a los soldados más curtidos. Era como si el emperador estuviera exhibiendo su propia vulnerabilidad ante lobos hambrientos. Cortés, veterano de campañas en Italia y el Caribe, reconoció inmediatamente la oportunidad que se le presentaba. Había estudiado las tácticas de los grandes conquistadores, había leído sobre cómo Alejandro Magno había dominado vastos imperios, cómo los romanos habían sometido pueblos enteros mediante una combinación de fuerza militar
y astucia política. La estrategia que comenzó a formular en su mente era audaz hasta la temeridad, pero perfectamente ejecutable. La noche del 10º día, después de su llegada, Cortés reunió a sus capitanes en secreto. Pedro y Alvarado Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid y los demás oficiales escucharon el plan con una mezcla de asombro y terror. Lo que el comandante proponía era tan arriesgado que un solo error significaría la muerte para todos ellos. Sin embargo, también entendían que quedarse quietos en medio de aquella ciudad hostil tampoco garantizaba su supervivencia. El plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Tomarían como rehén al mismo Moctezuma, el corazón del imperio, y lo usarían como escudo humano para mantener a raya a los ejércitos aztecas. Era una estrategia que requería nervios de acero, actuación convincente y una dosis considerable de suerte. Los españoles pasaron toda la noche preparándose revisando ahmaus, encomendándose a sus santos, escribiendo cartas de despedida que probablemente nunca serían entregadas. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que cubría el lago de Texcoco. Cortés y un grupo selecto de soldados se presentaron en el palacio donde residía Moctezuma bajo el pretexto de una visita de cortesía. El emperador lo recibió con la hospitalidad acostumbrada, sin sospechar que cada español llevaba la mano cerca de su espada, con los músculos tensos y listos para la acción. El conquistador había fabricado un pretexto ingenioso. Acusó a Moctezuma de estar detrás de un ataque que había ocurrido contra un asentamiento español en la costa, un incidente en el que varios soldados habían muerto. La acusación era parcialmente cierta, pero magnificada y distorsionada para servir los propósitos de Cortés. El tono de la conversación cambió drásticamente cuando los españoles sacaron sus armas y rodearon al emperador. Moctezuma no podía creer lo que estaba sucediendo. Durante toda su vida, nadie se había atrevido a desafiarlo de manera tan directa. Nadie había osado siquiera levantar la voz en su presencia sin permiso. Ahora, estos extranjeros lo estaban amenazando con espadas de acero en su propio palacio, exigiendo que los acompañara voluntariamente al cuartel español o enfrentara las consecuencias. La humillación era tan profunda que el emperador quedó momentáneamente paralizado. Los nobles aztecas presentes en la sala reaccionaron con furia contenida. Algunos llevaron las manos a sus armas de obsidiana, listos para defender a su tlatoani, aunque eso significara morir en el intento. Sin embargo, Moctezuma levantó la mano ordenando calma. En un acto que desconcertó a propios y extraños, aceptó acompañar a los españoles bajo la ficción de que era una visita voluntaria, una decisión tomada libremente para fortalecer la amistad entre ambos pueblos. Este fue el segundo error fatal de Moctezuma, tan devastador como el primero. Al acceder a convertirse en rehén sin resistencia, sin siquiera intentar movilizar a sus guardias o llamar a sus generales, el emperador envió un mensaje claro a toda la estructura de poder azteca. Los españoles eran intocables, su autoridad superaba incluso la del tlatoani. La noticia se propagó por Tenochtitlan como un incendio en temporada seca. Durante las siguientes 48 horas, el imperio más poderoso de Mesoamérica entró en una crisis de liderazgo sin precedentes. Los generales se reunían en consejos de guerra, pero no podían actuar sin órdenes directas de Moctezuma. Los sacerdotes realizaban sacrificios urgentes a los dioses, buscando guía divina. Los nobles debatían acaloradamente sobre qué curso de acción tomar, divididos entre los que querían rescatar al emperador por la fuerza y los que temían poner en peligro su vida. Cortés, mientras tanto, orquestaba una campaña de manipulación psicológica magistral. Mantenía a Moctezuma en condiciones relativamente cómodas, permitía que sus sirvientes lo atendieran, dejaba que recibiera visitas controladas de nobles y familiares. El emperador continuaba emitiendo órdenes y decretos, pero ahora cada palabra era supervisada por los españoles. Cada decisión estaba diseñada para servir los intereses de los conquistadores. El tlatoani fue obligado a jurar lealtad al rey Carlos I de España, a declarar que el imperio azteca era ahora un tributario de la corona española, a ordenar que se entregara el tesoro imperial a los invasores. Cada concesión desgarraba el tejido social del imperio. Cada humillación pública erosionaba la autoridad que había sostenido la civilización azteca durante generaciones. Los ciudadanos de Tenochtitlan observaban impotentes cómo su mundo se desmoronaba. Los generales aztecas, veteranos de incontables batallas, se reunieron en un templo alejado del centro de la ciudad. Hombres como Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, argumentaban apasionadamente que debían atacar a los españoles inmediatamente,
que la vida de un hombre, incluso la del emperador, no valía más que el futuro de toda la civilización. Otros sostenían que atacar significaría condenar a muerte a Moctezuma y traer vergüenza eterna sobre sus familias. La parálisis decisional se extendió por toda la jerarquía militar y política. Mientras los líderes debatían, los españoles consolidaban su posición. Cortés ordenó la construcción de fortificaciones dentro del palacio que ocupaban, trajo más armas desde la costa, comenzó a reclutar aliados entre los pueblos sometidos que odiaban el dominio azteca. Cada hora que pasaba sin respuesta militar fortalecía la posición española y debilitaba la autoridad imperial. En los mercados de Tenochtitlan, la gente murmuraba sobre maldiciones y profecías cumplidas. Algunos decían que Moctezuma había sido poseído por espíritus malignos. Otros afirmaban que los dioses habían abandonado al imperio por sus pecados. Los sacerdotes ofrecían explicaciones cada vez más elaboradas. Sacrificaban más prisioneros en los altares, tratando de apaciguar a deidades, que parecían haberse vuelto sordas a las súplicas de su pueblo. Las ciudades tributarias comenzaron a percibir la debilidad en el corazón del imperio. Los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los aztecas, vieron en la crisis una oportunidad para vengarse de décadas de humillaciones y tributos forzados. Enviaron emisarios a Cortés ofreciendo alianzas, guerreros, provisiones, cualquier cosa que pudiera contribuir a la caída de sus opresores. El conquistador aceptó gustoso, entendiendo que estaba construyendo una coalición que haría su tarea mucho más fácil. Moctezuma, desde su cautiverio dorado, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Continuaba vistiendo sus ropajes imperiales, recibía a embajadores, dictaba sentencias en disputas legales. Sin embargo, todos podían ver que era una pantomima, un teatro grotesco, donde el actor principal ya no controlaba su propio papel. Su autoridad moral se evaporaba con cada día que pasaba, sin que tomara acción decisiva. Los españoles, conscientes de que su situación seguía siendo precaria, mantenían una vigilancia constante, dormían con las armaduras puestas, los caballos permanecían ensillados y listos para el combate. Las armas de fuego estaban cargadas permanentemente. Sabían que en cualquier momento la población azteca podría decidir que el precio de liberar a su emperador valía la pena pagarlo, y entonces enfrentarían una marea humana imposible de contener. Cortés también jugaba a la carta diplomática con maestría, enviaba mensajes a otras ciudades del valle presentándose como libertador de la tiranía azteca, prometiendo reducción de tributos, respeto por las costumbres locales, protección contra enemigos. Algunas comunidades, desesperadas después de años bajo el yugo de Tenochtitlan, comenzaron a considerar estas ofertas seriamente. El tejido de alianzas que había sostenido el imperio durante un siglo empezaba a deshilacharse. En el palacio donde estaba cautivo, Moctezuma pasaba las noches en vela, tratando de comprender cómo había llegado a aquella situación. Recordaba las advertencias de sus consejeros, las súplicas de sus generales, los presagios que había ignorado, cada decisión que había tomado, cada momento de duda, cada concesión aparentemente menor había contribuido a construir la prisión en la que ahora se encontraba. El peso de la responsabilidad era aplastante. Los 48 horas iniciales se convirtieron en días, luego en semanas. Cada jornada que pasaba sin respuesta militar efectiva consolidaba el dominio psicológico español sobre la situación. Los aztecas habían perdido la ventaja del momento, la oportunidad de actuar cuando la sorpresa estaba de su lado. Ahora, los españoles estaban preparados, fortificados, alertas a cualquier movimiento hostil que pudiera ocurrir. La economía de Tenochtitlan comenzó a sufrir. Los comerciantes de las ciudades distantes dejaron de venir a los mercados, temiendo quedar atrapados en el conflicto que todos sabían era inevitable. Las rutas comerciales que habían enriquecido al imperio durante generaciones se interrumpieron. Los precios de productos básicos comenzaron a subir, generando inquietud entre la población que dependía de un sistema de distribución que ahora estaba roto. Cuitláhuac, quien eventualmente se convertiría en el sucesor de Moctezuma, organizaba en secreto una resistencia. Reunía guerreros leales, almacenaba armas, preparaba planes de contingencia para diferentes escenarios. Sin embargo, mientras Moctezuma permaneciera vivo y bajo control español, cualquier acción militar arriesgaba no solo la vida del emperador, sino también desencadenar una guerra civil entre facciones aztecas con diferentes lealtades. Los españoles explotaban estas divisiones con habilidad maquiavélica. Cortés se reunía con nobles descontentos,
Ofrecía posiciones de poder en el nuevo orden que estaba construyendo, sembraba discordia entre familias rivales. La estrategia de divide y vencerás, tan antigua como la guerra misma, funcionaba a la perfección en una sociedad que comenzaba a fracturarse bajo la presión de circunstancias sin precedentes. Las ceremonias religiosas aztecas continuaban en los grandes templos, pero habían perdido su poder unificador. Los sacerdotes ya no hablaban con la misma autoridad. Sus profecías sonaban huecas ante una realidad que desafiaba todas las predicciones tradicionales. El universo ordenado y predecible que había sostenido la cosmovisión azteca se revelaba como una ilusión frágil ante la irrupción de estos extranjeros que no jugaban según las reglas establecidas. Moctezuma intentó en varias ocasiones negociar mejores términos con Cortés, ofrecer más oro, más tributos, cualquier cosa que pudiera persuadir a los españoles de marcharse. El conquistador escuchaba pacientemente estas propuestas, aceptaba los regalos, pero nunca daba señales reales de estar dispuesto a abandonar lo que había ganado. Sabía que tenía en sus manos no solo un rehén valioso, sino la llave para desbloquear riquezas inimaginables. La frustración entre la población de Tenochtitlan crecía día tras día. Los guerreros jóvenes, educados en una cultura que glorificaba el combate y el sacrificio, no entendían por qué sus líderes permitían aquella situación humillante. En las calles se formaban grupos que exigían acción, que gritaban consignas desafiantes, que amenazaban con tomar las armas por su cuenta si los nobles no actuaban pronto. La situación era un polvorín esperando la chispa correcta para explotar. Esa chispa vendría eventualmente, desencadenando la noche triste y los acontecimientos que llevarían a la caída final de Tenochtitlan 2 años después. Sin embargo, el daño crítico ya estaba hecho en aquellas primeras 48 horas, cuando Moctezuma tomó las decisiones que transformaron una situación difícil en una catástrofe inevitable. La historia juzgaría a Moctezuma con dureza, quizás injustamente. Era un hombre atrapado entre mundos, entre tradiciones y una realidad que desafiaba toda experiencia previa. Sus errores fueron monumentales, pero también humanos en la duda ante lo desconocido, el temor de tomar decisiones irreversibles, la esperanza de que la diplomacia pudiera resolver lo que solo la fuerza podría haber solucionado. En muchos sentidos, su tragedia fue la tragedia de toda una civilización enfrentando un tipo de amenaza para la cual no existía manual de instrucciones.